Muy bien, pues muy buenos días a todos nuestros asistentes el día de hoy para que podamos escuchar a la doctora Rebeca Rey y al doctor Enrique Dussel con el tema del Boletín Económico China, América Latina y el Caribe en la edición 2025. Antes de comenzar, pues quisiera desearles a todos, a todas, pues un feliz año nuevo chino del caballo y esperando que pues en todas sus actividades y en la vida cotidiana nos vaya bien. Otra mención para quienes estamos aquí en la Ciudad de México y en la UNAM, a las 11 de la mañana hay un simulacro de los que tiene programado el gobierno de la Ciudad de México por el tema de los sismos. Así que oirán seguramente algunos la alarma para que no se asusten. Y los que tengamos que salir, nos vamos a salir de aquí de la UNAM, entonces por eso pues se quedará el doctor Enrique y Rebeca y verán que nos estamos yendo poco a poco, ¿no? Bien, me permito presentar a la doctora Rebeca Rey, quien es una muy querida colaboradora del Centro de Estudios China-México, creo que desde sus inicios. Ella es investigadora académica titular de la Iniciativa de China Global del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston. Desde el 2013 dirige la producción anual del Boletín Económico China, América Latina y el Caribe, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Es editora principal de dos libros, ambos publicados por la Universidad del Pacífico, China en América Latina, Lecciones para el Desarrollo Sostenible y la Cooperación Sur-Sur, y la Banca de Desarrollo y el Desarrollo Sostenible, Lecciones desde la Amazonía y los Andes. Ella es doctora en Economía de Desarrollo de la Universidad de Massachusetts, tiene una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad Georgetown y pues por el otro lado tenemos al doctor Enrique Dussel Peters, quien es coordinador del Centro de Estudios China-México, de la Red América Latina China y el Caribe, y también profesor de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Entonces, sin más, pues creo que ya conocen la mecánica, nos apegaremos a unos 45 o 50 minutos aproximadamente, para que después nuestros invitados, nuestras invitadas puedan ir formulando dudas, inquietudes a través del chat, ¿no? Entonces, pues muy bienvenidos, Rebeca, Enrique, adelante. Muchas gracias, Sergio. Es un inmenso placer estar en la presencia de mis amigos de Sechimex de nuevo y poder presentar con ustedes hoy los resultados del último esfuerzo de nosotros y con Enrique, que es el Boletín Económico Anual de la región ALC con China. Voy a compartir unas diapositivas para mostrar algunas tendencias. Espero que ya puedan ver. Perfectamente, sí. Perfecto. Voy a seguir entonces. Para dar un resumen, desde el año 2014 estamos publicando cada año, estos boletines porque vimos que se necesitaba una fuente confiable de datos objetivos que son la fundación de una relación que muchas veces puede inspirar políticas, muchas pasiones políticas, pero necesitábamos una fuente compartida, un entendimiento compartido de los datos que forman la base de la relación. Entonces, tenemos una formata en común cada año, cada edición para que los usuarios puedan venir y ver cómo se han actualizadas las tendencias cada año. Entonces, cada año incluye el comercio ALC-China, la inversión extranjera directa china en la región ALC y el financiamiento soberano China y la deuda resultante, la deuda soberana china en la América Latina y el Caribe. Sin embargo, en las últimas dos ediciones hemos tenido el gran placer de poder colaborar con mi amigo Enrique para también incorporar las bases de datos invalorables, muy importantes que tiene la red académica China, que incluye dos otros tipos de datos que ahora podemos incluir. Primero, los contratos de infraestructura pública que van hacia empresas chinas en América Latina. Eso quiere decir que son ejemplos de la venta de servicios. Puede ser ingeniería o simplemente de construcción. Esos son los proyectos turnkey o EPC que no resultan en inversión directa, no resulte en eh, la equidad para las empresas chinas. Es una venta de servicios, pero también tiene un base de datos muy importantes sobre la infraestructura extranjera directa china en América Latina, que son con datos verificados
para ver no solamente cuáles son las intenciones de inversiones de las empresas chinas en América Latina y el Caribe, sino cuándo realmente empezaron los proyectos. Bueno, siguiendo este formulario, entonces yo voy a empezar a mostrar algunos resultados, las tendencias en comercio, y luego voy a pasar la mano a Enrique para hablar sobre la inversión y la infraestructura. Voy a regresar a hablar sobre el financiamiento soberano y luego vamos a hablar los dos sobre algunas expectativas que tenemos para los años que vienen. Entonces, primero, el comercio. La noticia de 2024 es un déficit comercial récord para la región ALC con China. Podemos ver aquí las exportaciones de China a ALC, las exportaciones de ALC a China y la balanza comercial a nivel regional. En los últimos 5 años, o sea, desde 2019, el año antes de la pandemia, hasta 2024, el último año que tenemos cifras completas, vemos que las exportaciones chinas hacia ALC subieron por casi un tercer parte, de 3% del PIB regional de ALC hasta 4,2% del PIB regional. Es, es un crecimiento realmente impresionante. Mientras tanto, las exportaciones de la región ALC hacia China no crecieron casi nada, solamente de 2,6 a 2,8% del PIB. Entonces, como resultado, el déficit comercial superó su récord anterior y llegó a 1,4% del PIB regional. Sin embargo, eso es una mirada regional. Si vemos un poco con más profundidad, podemos ver una variedad inmensa dentro de la región. Aquí muestro un mapa de la región con las balanzas comerciales de cada país con China en el año 2024. Se pueden ver, por ejemplo, que los países que más exportan minerales, especialmente Chile y Perú, muestran superávites importantes comerciales, hasta 5% del PIB de Chile. Otros países que tienen economías más mixtas, que exportan productos agrícolas y también productos mineros, pero ambos en bienes primarios, como Brasil, Bolivia, Argentina, ahí vemos balances comerciales más moderados. Y luego al otro lado, donde hay países que dependen más de sectores que competen con exportadores chinos, ahí vemos balances más negativos, hasta el rango de 5 o 6% del PIB. Hay otras, digamos, excepciones bastante importantes. Panamá, Surinam, esos países tienen sus propios casos muy particulares con déficits inmensos. En Panamá por cuestiones de transbordos a través del canal. En Surinam tienen un déficit comercial bastante grande con el mundo entero debido al descubrimiento reciente de petróleo en Surinam, que hay expectativas muy grandes de crecimiento muy rápido en el futuro y hay una necesidad de importar bienes de capital en el corto plazo. Entonces, esos son excepciones importantes, pero por la mayoría de los casos van entre 5% negativo y positivo de su PIB, con los países mineros en lado positivo y los países más diversificados en lugares negativos. Como ya mencioné, obviamente los bienes primarios son ultra importantes en la canasta de exportaciones de la región Alca China, pero esa tendencia no ha sido estable y de hecho va intensificándose. Y eso es lo que quiero decir. Si vemos los productos principales en la canasta de exportaciones de la región Alca hacia China, vemos que en los últimos 10 años, el producto que más ha crecido es el cobre no refinado, que quiere decir minerales y concentrados de cobre sin ningún valor agregado. Ha subido hasta el 22% de la canasta de exportaciones regionales hacia China. Es mucho más concentrado que en cualquier año en el pasado. Al otro final, al otro extremo, al extremo derecho de este gráfico, vemos que el único producto semi-manufacturado entre esos productos principales es el cobre refinado, que ha bajado tanto en su importancia que ahora ni siquiera se figura entre los 5 productos más importantes. Ha caído por debajo de la importancia de la carne de res. Entonces ahora, en 2024, por la primera vez, todos los 5 productos más importantes de la región en su comercio con China tienen cero valor agregado, totalmente crudos. Entonces la reprimarización, se puede decir,
es una tendencia importante para estar viendo año tras año. Luego, quiero pasar la mano a Enrique, entonces para ahorrar tiempo no voy a hablar mucho sobre esta diapositiva, pero hay expectativas de que esa concentración puede seguir creciendo por la importancia del sector agrícola, no solamente en el comercio al China, sino al nivel mundial. Esa relación es lo más importante a nivel mundial en ciertos mercados agrícolas. Entonces, hay muchas posibilidades para que esa siga creciendo en importancia en la relación y en importancia al nivel mundial. Pero ahora quiero pasar la mano a Enrique para hablar sobre contratos de infraestructura y luego inversión directa. Enrique. Sí, muchas gracias, Becky. A ver, si tú dejas de compartir la pantalla, Becky, ahí está, muchas gracias. Y entonces yo continúo. Eh, a ver, ¿se ve bien la presentación? Perfecto. Perfecto. Bueno, simplemente reiterar de que desde la perspectiva del Sechimex y de la red ALC China, pues estamos muy contentos de esta cooperación reciente y varias otras cosas que estamos haciendo conjuntamente. Estamos presentando este documento que está en inglés y en español. Los invitamos mucho a revisar el documento. La estructura del documento es la presentación que estamos haciendo, y yo me voy a concentrar en estos contratos o proyectos de infraestructura y en la salida de inversión extranjera directa desde China hacia América Latina. La base de estos dos apartados son los monitores de la OFDI, de la red, y el monitor también de la infraestructura. Y entonces, con respecto al primer tema, proyectos de infraestructura, que por cierto, sorprendentemente es un tema al cual todavía se le ha dado prestado poca atención, sorprendentemente, tanto en China como en América Latina y el Caribe, y en muchos casos todavía existen confusiones entre proyectos de infraestructura y la salida de inversión extranjera directa u OFDI en China, ¿no? Con respecto a los proyectos de infraestructura, estamos hablando de más de 300 proyectos de infraestructura hasta el 2025, y en el documento destacamos no solo el aumento en términos de proyectos, en el monto de los proyectos de infraestructura, sino que muy interesante es el cambio en la composición de los proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, en fin, para este primer quinquenio 2005-2009, el monto total de los proyectos de infraestructura eran todavía muy pequeños. Destacamos el notable crecimiento de estos proyectos de infraestructura para el último quinquenio 2020-2024. Estamos hablando de casi 60.000 millones de dólares, y muy destacable es la creciente participación de los proyectos de infraestructura de China en América Latina en transporte, ¿no? Si hasta 2019 la energía, diferentes proyectos en energía eran los más sustantivos, en la actualidad casi dos terceras partes de los proyectos de infraestructura se concentran en proyectos como puertos, aeropuertos, carreteras, entre muchos otros. Es muy notable este cambio para toda la región, y para las dos subregiones que se destacan en el informe, ¿no? Por un lado, América Latina, Caribe, México y Centroamérica, ¿no? En donde, en fin, la participación de los proyectos de infraestructura en transporte es verdaderamente notable. Estamos hablando de casi el 90% de los proyectos de infraestructura, menor todavía en América del Sur, donde todavía existe una composición importante de proyectos de infraestructura en energía. Pero también ahí los proyectos de infraestructura en transporte ya participan con casi el 60% de los proyectos, ¿no?
no está en el documento, pero yo les recuerdo, en fin, el banco de datos permite hacer ahí una serie de cálculos adicionales y, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, siempre de China, en energía, si uno destaca la parte de energía renovable, para todo este periodo 2005-2024, participan con el 53% de los proyectos de infraestructura, ojo, con una tendencia a la baja en los últimos 3 quinquenios, ¿no? Eso es con respecto a los proyectos de infraestructura. Yo les recuerdo, en fin, la información del monitor de la infraestructura permite una profundización por países, por regiones, por sectores, incluyendo el origen geográfico de las empresas chinas en China, ¿no? Entre muchas otras variables. Bienvenidos a utilizar esta información que está públicamente y gratuitamente disponible. Y con respecto al segundo tema que se detalla en el informe que estamos presentando, que es el tema de la OFDI, de nuevo, este Overseas Foreign Direct Investment de China hacia América Latina y el Caribe, ¿no? Notamos en el documento, en fin, un importante crecimiento en los quinquenios últimos, ojo, con excepción del último, 2020-2024, donde al final podremos abordar si se trata de un estancamiento coyuntural o hay una cierta saturación de inversión extranjera china en América Latina. Hay un descenso de 2015-2019 al último periodo 2024. También aquí es muy relevante, por un lado, destacar lo que ya planteaba Becky hace un momento, la importancia en el comercio, pero también en las inversiones chinas en la región, en minería, minerales y metales, en energía y en forma notable, si uno lo compara con periodos anteriores, inversiones chinas en la manufactura, ¿no? Las diferencias, de nuevo, en las dos subregiones que estamos destacando, el Caribe, México y Centroamérica y América del Sur, las diferencias son muy significativas. Solo destaco acá el último periodo, 2020-2024, y la OFDI acumulada en estos periodos. Sigue siendo sustantivamente mayor la inversión china en América del Sur que en el Caribe, México y Centroamérica, y la composición es muy diferente, ¿no? Es decir, casi 2/3 de la OFDI china en Centroamérica, el Caribe y México se concentra en la manufactura. La participación de minería, metales, minerales y metales es secundaria. La composición es muy diferente en los países del sur de la región, ¿no? Es decir, sigue preponderando minería, metales, minerales y metales, con un lento crecimiento de la participación de las manufacturas. En el documento se hace particular énfasis en esta transición energética y la importancia que tiene la región para China, un proceso global de transición energética, en cuanto a la OFDI china en la región, en minerales que apoyan esta transición energética, hay un aumento realmente importante, ¿no? Es decir, la OFDI se concentra particularmente en estos minerales de transición. Hay otros minerales, pero la más importante por mucho, más del 70%, son estos minerales de transición. Y nuevo en la región también es la OFDI china en el sector automotriz, particularmente en los últimos 10 años y en el último quinquenio, ¿no? Es decir, en 2020-2024, más de 7.800 millones
billones de dólares en el sector automotriz, con la composición que destacamos en el documento y también en la lámina, ¿no? Aparece de forma importante inversiones en la fabricación de autos eléctricos, disminuye la participación de combustión interna, todo esto en este debate, discusión sobre la transición energética global en China, desarrollo tecnológico en China y concretamente vía inversiones chinas en la región. Volveremos al tema y yo simplemente les recuerdo también en el tema de la OFDI China, hay una enorme posibilidad de hacer estudios ahí a nivel de países, no solo de estas dos subregiones, sino que de muchas otras, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí, Becky, y te dejo la palabra, ¿no? Gracias. Muy bien, voy a compartir mi pantalla de nuevo. Sí. Y vamos a empezar a hablar un poco sobre el financiamiento del desarrollo. Por eso quiero decir el financiamiento soberano por las instituciones financieras de desarrollo chinas, que son dos, son el Banco de Desarrollo China, el CDB, o el Banco de Exportaciones e Importaciones chino, que es, aquí lo vemos como Chexim. Podemos ver que desde el 2009 hasta el 2016 la cantidad de financiamiento soberano por esos dos bancos de desarrollo era comparable o aún mayor a la cantidad de financiamiento soberano proveído por el Banco Mundial y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, desde 2000, en 2020 no hubo ningún préstamo soberano y desde aquel entonces ha empezado a subir poco a poco, pero no hacia los niveles anteriores. Lo que más vemos, más que nada, son pequeños préstamos o incluso de tamaño moderado, pero préstamos generales hacia los bancos nacionales de desarrollo ubicados en América Latina y el Caribe. Más o menos son, podemos pensar como apoyo entre amigos, apoyo general hacia sus pares occidentales. En el año 2024, por ejemplo, vimos más que nada préstamos hacia los bancos nacionales de desarrollo en Brasil. El BNDES y el Banco do Brasil ambos tomaron nuevos préstamos de CDB y también de Chexim. Lo que no vemos ya son proyectos de financiamiento directo de proyectos, como anteriormente. eh, lo que el sector más importante eran los proyectos con financiamiento directo, aunque fueran proyectos de transporte, proyectos de energía, eran proyectos que los ministros de financiamiento presentaron a China solicitándole financiamiento para ciertos proyectos y luego China hacía las empresas chinas proveyeron no solamente la ingeniería, sino también el contrato de construcción financiado por los bancos chinos, pero ahora ya no vemos tanto involucramiento de las instituciones chinas en el diseño, la elección, el manejo, supervisión de esos proyectos. Son más que nada pequeños o mediados apoyos a los otros bancos de desarrollo. Pero la deuda soberana ahí sigue desde la época anterior. Entonces es importante considerar la carga de deuda que tiene la regional hacia esos bancos de China o hacia cualquier acreedor chino en comparación con sus otros acreedores. Y aquí tengo una buena noticia, que es que aquí lo vemos en contexto con todos los otros acreedores, en comparación con acreedores del Club de París, acreedores multilaterales, el FMI, tenedores de bonos y otros. Y aquí vemos que la carga de deuda que tiene la región con China es realmente pequeño. No es un factor importante en las finanzas públicas en la región. Solamente hay un país en la región Surinam que reporte tener deuda soberana hacia acreedores chinos de más que 5% de su PIB y eso es Surinam. Como mencioné, Surinam es una excepción muy importante por el hallazgo muy reciente de petróleo. Sin embargo, y esto es un gran sin embargo, no aparece aquí Venezuela, porque Venezuela no participa
en la base de datos de International Debt Statistics del Banco Mundial, donde se reporte todo en una manera armonizado para tener comparaciones así. Mientras tanto, aunque la deuda, la carga de deuda no es mayor, es también importante pensar en lo que son las transferencias netas. Eso quiere decir que los desembolsos de préstamos ya no siguen. Los préstamos se han bajado tanto que ya no hay tantos desembolsos anuales, pero se están repagando las deudas todavía. Eso quiere decir que las transferencias netas han han cambiado de señal, han cambiado de seña, ya son negativos, porque la región está pagando más hacia China en repagar sus deudas de lo que China está pagando a la región en nuevos préstamos. Esto a- no es al nivel récord, eso fue en el año 2019, pero sigue estando ahí una pequeña preocupación. Sin embargo, si comparamos las transferencias netas de deuda china hacia ALC con las transferencias netas de otros acreedores en la región, vemos que, y aquí tenemos las mismas categorías de acreedores que lo que mostré antes, Club de París, acreedores multilaterales, el FMI, tenedores de bonos y otros, vemos que en el año 2024 todas las categorías de acreedores tenían transferencias netas negativas hacia la región. Eso quiere decir que la región en este momento se encuentra en una situación un poco difícil. En particular, vemos el papel de los tenedores de bonos, los acreedores multilaterales, el FMI y China. El Club de París ya no es muy importante en la región, pero en este momento estamos viendo que China se encuentra entre todos los acreedores que están en esta situación que es un poco complicado de manejar. Ya vemos más países, no solamente Argentina, sino también la Bolivia, que van hacia el FMI para firmar nuevos acuerdos para poder empezar a manejar esas deudas. Entonces, en los años que vienen, es muy probable que vamos a ver más acuerdos con el FMI para resolver esos problemas de transferencias netas del país. Ahora, volviendo un poco a las expectativas para el futuro, voy a empezar un poco por hablar todavía sobre la deuda soberana. Se puede calcular no solamente la carga actual de la deuda, sino los pagos ya esperados, que ya saben que se van a tener que hacer en los próximos 5 años y se pueden comparar con los niveles de exportaciones proyectadas en los próximos 5 años. Y aquí también la buena noticia es que realmente no vemos que la China es una fuente de dificultades en la capacidad de financiamiento, de finanzas públicas para poder repagar esas cargas. Ningún país aquí muestra que tiene más importancia los pagos hacia China que los pagos hacia otros acreedores. Sin embargo, la pregunta restante es sobre Venezuela y seguro que vamos a tener mucho que platicar sobre ese tema. Y al final, antes de pasarlo a Enrique otra vez para oír sus expectativas para los próximos años, hay algunas cosas que quiero mencionar. Primero, más que nada, las tensiones comerciales entre México y China, es un tema que todavía hay que resolverse. No se sabe todavía cómo se va a resolver ese problema. Ah, pero las tensiones entre los Estados Unidos y China pueden crear bastantes oportunidades para los productores agrícolas en Brasil y Argentina, para los mercados de soya y carne de res que antes tenían los Estados Unidos. Con eso voy a pasar la mano de nuevo a Enrique para oír las cosas que tú estás viendo en los años que vienen. Muchas gracias, Becky. Yo les diría a manera de conclusiones y reflexiones futuras, será importante incluir, salió justo a finales de diciembre, o bueno, mediados de diciembre, esta nueva estrategia de cooperación de China hacia América Latina y el Caribe, ¿no? Es todo un amplio portafolio de opciones, tercer documento en el siglo XXI en cuanto a una propuesta muy amplia para América Latina y el Caribe que podrá ser de relevancia para los países de la región y la región.
en su conjunto. Eso por un lado, muy importante, como planteaba Becky, es, bueno, la continuación o no de políticas muy agresivas por parte de Estados Unidos hacia China, hacia América Latina. Eso está afectando países puntuales, ¿no? En el documento se destaca ahí cómo afecta el incremento de la demanda de ciertos productos agrícolas, por ejemplo, de Brasil, ¿no? Este, pero también medidas antidumping que toman algunos países de América Latina. En el caso de México, desde el 1 de enero del 2026, un paquete arancelario en contra de las importaciones chinas. Habrá que ver cuál es el impacto de todo ello, pero de nuevo, más allá de casos específicos, la relación bilateral Estados Unidos-China y medidas de China hacia América Latina serán muy sustantivas en el 2026, ¿no? Eh, Sorprendentemente, en el caso de México, por ejemplo, que no tiene que ser el resto de América Latina, acaban de salir los datos hace un par de días sobre el comercio exterior de México, ¿no? Con resultados muy sorprendentes. Pudieran generalizarse, pudieran no generalizarse. Pero lo que ha sucedido es que el comercio exterior de México con China se ha mantenido en el 2025, no obstante diversas medidas globales, etcétera, etcétera, lo que continúa cayendo dramáticamente en el caso de México es la participación de las importaciones estadounidenses en el 2025. ¿No? Entonces tenemos el incremento de países asiáticos, un ligero aumento de China, pero se desploma del 51% de las importaciones mexicanas al 47% de las importaciones que México hace desde Estados Unidos, ¿no? Entonces pudiera ser relevante para otros países. Me parece que la moneda está en el aire en cuanto a qué va a suceder con las importaciones chinas, ¿no? Empresas como BYD están siendo muy activas, agresivas en Brasil, probablemente en México. Los proyectos de infraestructura, como no están en el ojo del huracán de Washington y en la relación Estados Unidos-China, yo creo que van a continuar creciendo en forma sustantiva, ¿no? Y por último, yo solo destacaría en estos debates de corto, mediano y largo plazo en el futuro, de que el tema del desarrollo en términos amplios de América Latina, pero también específicamente temas que hemos destacado Becky y yo en el documento que estamos presentando, temas como la brecha tecnológica en el comercio, potenciales temas de transferencia de tecnología que se han destacado hace más de 10 o 15 años en el foro CELAC China, en estos documentos que propone China hacia América Latina, pues se ha avanzado muy poco y esta brecha tecnológica pues sigue siendo cada vez mayor. ¿No? Entonces, me parece que son temas que se estarán discutiendo concretamente con respecto al comercio, proyectos de infraestructura y la OFDI. El documento último de la CEPAL en 2025 es muy explícito al respecto, pero por el momento pareciera que no se están tomando medidas muy concretas, ¿no? Entonces, Becky, no sé si quisieras comentar algo más y si no, abrimos el chat para preguntas, respuestas, sugerencias y críticas, ¿no? La única cosa que quisiera agregar es cuando tú mencionas que los contratos de infraestructura a lo mejor van a seguir creciendo, ahí pondría yo una diferencia entre los contratos de diseñar y poner nuevos proyectos de infraestructura y contratos de manejar proyectos existentes de infraestructura. Y aquí quiero mencionar el ejemplo de la empresa de Hong Kong, Hutchinson, que antes tenía el contrato de manejar los puertos que son propiedad estatales de Panamá, a ambos lados del canal de Panamá. Ese contrato ha sido
el ojo, el blanco de mucha atención de Washington y ahora se ha cancelado ese contrato y se va a readjudicar y por el Tratado Bilateral de Inversión, la empresa Hutchinson ha abierto un caso de arbitraje hacia el país de Panamá. Entonces, si yo fuera un dirigente de una empresa de manejo de infraestructura como Hutchinson, yo tal vez pensaría dos veces antes de participar en una licitación para un manejo mm, de proyectos existentes de infraestructura, pero es otra cosa que, por ejemplo, la construcción de metro, sistemas de metro municipales, que son realmente donde vemos esa importancia del sector de transporte en los nuevos contratos de infraestructura, aunque sea Santiago, la ciudad de Panamá, otras ciudades, estamos viendo en proyectos de transporte urbano público. Hay nadie realmente más puede competir con los costos, la velocidad, la eficiencia de las empresas chinas. Creo que vamos a seguir viendo una participación muy importante de esas empresas en ese sector, pero eso no quiere decir que ellos quieran tener el riesgo empresarial de mantener esos bienes después de construirlas. Vamos a ver, claro, pero es lo que estoy viendo. No, muchas gracias, Becky. Se están empezando a formular algunas preguntas. Yo no sé si tienes acceso a ellas, Becky, en el chat. Hay una primera pregunta de María Teresa Cruz a las 10:33, ¿no? Volviendo al tema que comentaste brevemente de por qué Venezuela no está ¿Por qué Venezuela no se ve? Bueno, Venezuela no se ve porque no participa en las bases de datos multilaterales, no participa en la base de datos de comercio a través de las Naciones Unidas, lo tenemos que estimar a través de las importaciones que reporta China haber comprado desde Venezuela, porque Venezuela desde 2010, 2008 yo creo no participa en esa base de datos, tampoco participa en la base de datos del Banco Mundial sobre la deuda internacional. Es una limitación muy importante que enfrentamos nosotros, que estudiamos esas relaciones, pero la verdad es que eh, la meta de ese informe, la meta de esta serie de informes es tener un entendimiento en común sobre cuál es la fundación económica de la relación, cuáles son las cifras objetivas y no podemos estar tratando de estimar demasiado. Queremos más que nada estar confiando y presentando las cifras más confiables, más compartidas, públicas, que muestran el entendimiento en común que tenemos sobre cuáles son las direcciones de la relación. Entonces, realmente lo único que podemos hacer es usar una imputación en el comercio, porque China obviamente reporta sus importaciones desde Venezuela y sus exportaciones hacia Venezuela, pero no podemos hacer lo mismo cuando vemos el financiamiento de la deuda pública. Tenemos nuestras bases de datos sobre nuevos préstamos que hace China en la región y ahí podemos ver que China no ha puesto nuevos préstamos por casi una década hacia Venezuela. Pero en cuanto a la deuda restante, ahí tenemos que confiar en las cifras del Banco Mundial y Venezuela simplemente no participa. Ah, Ujú. tenemos las manos atados un poco. Ya podemos adivinar algunas cosas, pero la meta de ese informe, esa serie de informes, no es adivinar. El propósito de esa serie de informes es realmente tener un entendimiento en común de la fundación básica y objetiva. Muy bien, mira, si quieres yo continúo y te va a dar tiempo, Perfecto. Vicky, para ver algunas de las demás preguntas. No hay que responder todas. Por mi parte, toda esta discusión en Panamá, Hutchinson Ports, la posibilidad de venta a un grupo de accionistas estadounidenses, etcétera. Yo creo que es un fantástico caso de este concepto que hemos venido destacando de nuevas relaciones triangulares y del famoso security shoring, es decir, Estados Unidos desde su perspectiva busca enfatizar su seguridad nacional, como lo hizo explícito a finales de noviembre, inicios de diciembre a través de este documento. Ojo,
China destaca su propia seguridad nacional. Entonces China no está tampoco dispuesto a vender ni la participación de Hutchinson en el canal de Panamá, ni mucho menos la cantidad de docenas de puertos en el resto del mundo a una empresa cualquiera, ¿no? Y entonces, bueno, aparece de pronto Costco. Hutchinson se supone que es una empresa privada de Hong Kong. Costco es una empresa pública, propiedad del gobierno central chino, ¿no? Si se traspasan los activos de Hutchinson a Costco, se podrán imaginar, pues esa no era el objetivo de Estados Unidos. Entonces estamos enfrascados en posturas de seguridad nacional de Estados Unidos y China, como no lo habíamos visto en la actualidad en forma tan drástica y que seguramente se va a repetir en el futuro, más allá de debates legales, constitucionales y el caso específico en México, digo, en Panamá. De nuevo, Hutchinson tiene puertos en México y todo un grupo de países en América Latina y el Caribe y el resto del mundo. Entonces, no es una cuestión legal secundaria, ¿no? Una segunda pregunta, ¿está Estados Unidos interesados en frenar las importaciones de México desde China? Yo creo que el USTR y Greer han sido muy claros al respecto. Sí, Estados Unidos quiere disminuir la participación de las importaciones y la presencia china en México y en otros países. No estoy seguro si eso se va a lograr, ¿no? Me llama mucho la atención de nuevo los resultados del 2025 de México, donde eso no se ha logrado. ¿No? Es decir, la participación china concretamente en las importaciones de México se mantiene. Y lo que se desploma, sorprendentemente, son las importaciones de Estados Unidos, ¿no? Eh, Eso puede generar escenarios insospechados en las negociaciones ahora en las próximas semanas vinculadas al TMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Por último, Mauricio pregunta sobre si hay información sobre la OFDI China en México para cadenas globales de valor específicas. Sí, por supuesto, consulten la información de los monitores. Este documento presenta información, me parece que muy valiosa. Ustedes pueden bajar el Excel del monitor de la OFDI y yo te invitaría, Mauricio, a finales del año pasado sacamos un libro con capítulos con un grupo de colegas, nuevos debates, nuevos casos de estudio y justamente utilizando este banco de datos hay un análisis muy puntual de la OFDI de México hasta 2024, incluyendo el sector automotriz, ¿no? Entonces, el sector automotriz, territorialmente, principales empresas, yo te invitaría a participar, a partir de este esfuerzo y mejorarlo, profundizarlo, etcétera. Becky, por favor. Muy bien, quiero dirigirme primero a Beto, que ah, tenemos, bueno, sí, claro, hay una estrategia que no es útil de los Estados Unidos de intentar sacar a China de América Latina y el Caribe, pero hay también la realidad de que si las empresas norteamericanas quisieran estar más involucrados en la minería, en el transporte, en otros sectores en América Latina, ahí ya estarían. El caso de Venezuela es muy particular en que su relación con China se concentra más que nada en los bancos públicos chinos, en las empresas estatales chinas y cuando se ve, por ejemplo, pues, hay contratos, hay acuerdos bilaterales, hay memorandos de entendimiento que se está firmando entre países de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos sobre acceso a minerales críticos en la región. Pero cuando vemos el texto preciso de esos acuerdos que se han publicado, por ejemplo, recientemente se publicó el acuerdo con El Salvador. Y
se ha hablado mucho en la prensa sobre que esos acuerdos garantizan acceso a minerales para empresas estadounidenses, por ejemplo, y eso parece que tal vez va a limitar la soberanía de los países de América Latina que están firmando esos acuerdos, pero el texto en particular, el texto específico de ese acuerdo, simplemente se compromete a la no discriminación en contra de empresas estadounidenses. Bueno, la no discriminación es un principal fundamental en la región en cuanto a sus licitaciones abiertas y competitivas para cualquier inversión, aunque sea minera, de infraestructura o cualquier otro sector. Entonces, hay mucha polémica sobre eso, hay mucha retórica sobre eso, pero lo que estoy viendo en los documentos que están publicando como resultado de esas negociaciones, lo que se está prometiendo en lo que se ha publicado hasta este momento. No estoy diciendo nada sobre los acuerdos que no se han publicado todavía, pero si tomamos el acuerdo con El Salvador como un ejemplo, lo que realmente lo que se realmente está afirmando al final del día es simplemente restableciendo lo que ya es la condición de inversión en la región, el principal de no discriminación. Entonces, será una cuestión de que cada gobierno va a tener que decidir lo que van a poder prometer, pero si pueden mantener la línea, por ejemplo, y decir, bueno, nuestra prioridad es siempre la no discriminación. Vamos a incluir a todos los que quieren estar interesados o involucrados en nuestro mercado de inversión. No vamos a discriminar en contra de China, en contra de los Estados Unidos, en contra de Europa. Parece que todavía hay espacio para los tecnócratas, que son los que realmente escriben esos acuerdos, de insistir en esa soberanía. Entonces, parece que es otro caso en que hay que separar la retórica de los políticos que quieren estar siempre, están amenazando entre sí o mostrando su poder y lo que realmente pueden negociar los tecnócratas que están escribiendo los acuerdos en sí. Entonces, la moneda está todavía en el aire, como dijo Enrique. A ver, ¿cuáles son los detalles de esos acuerdos de minerales críticos? Si van a seguir siendo simplemente compromisos de no discriminación. Bueno, es lo mismo que teníamos hace 2 años. O sea, la región, sus relaciones con inversionistas extranjeras es una relación muy abierta y basada en la competencia justa. Entonces, ojalá que se pueda seguir en ese camino. Ah, en la pregunta de Mabel sobre los proyectos de energía renovable, aquí quiero distinguir un poco entre los proyectos de infraestructura pública, que son contratos, la venta de servicios para poner proyectos que van a ser propiedad estatal del mismo país de América Latina, y la inversión extranjera directa, donde el activo va a ser propiedad de la empresa que está poniendo el proyecto. Si vemos el sector de energía renovable, entre las empresas chinas, vemos más que nada participación privada, de empresas privadas chinas, no tanto empresas estatales. En particular, los sectores eólicos y solares son casi 100% concentrados en empresas privadas chinas. Y su manera de interactuar con la región de América Latina es a través del OFTI, no a través de la venta de servicios. Entonces estamos viendo un cambio de matriz entre un sector energético basado en los combustibles fósiles y la hidroeléctrica, que se basaba más que nada en empresas estatales de América Latina, empresas estatales chinas, con financiamiento de bancos estatales chinos, hacia un nuevo matriz basado en empresas privadas chinas, poniendo y teniendo y manteniendo sus proyectos en los sectores de energía renovable, de energía solar, eólico, en Brasil, en Chile, en otros lugares. Entonces eso también abre los mercados que no se concentran tanto en las empresas estatales. Por ejemplo, en el caso de Chile, donde el sector privado tiene un papel muy importante, el sector estatal también, pero en la energía está más basada en la propiedad privada. También en Brasil, si vemos las centrales eólicas en la costa del noreste de Brasil,
se concentra más que nada en empresas privadas chinas. Entonces estamos cambiando, diversificando un poco la canasta de empresas chinas que son activos en la región. Ya no es simplemente la mano del Estado central chino en la región, ¿no? Ahora es competencia libre y basada en quién tiene las ventajas de costo, de velocidad y quién tiene la mirada hacia largo plazo, de tener el interés de mantener un activo en ese sector en la costa noreste, por ejemplo, de Brasil por mucho tiempo. Entonces, estamos viendo una graduación, se podría decir, en la relación desde el sector público hacia también el sector privado, en particular en esos sectores relacionados a la electromovilidad, como mencionó Enrique, en la OFTI y también en la energía renovable. Es algo muy importante de ver en el futuro cómo va siguiendo a diversificarse la relación. Si quieres, continúo con algunas y tú puedes leer algunas de las preguntas, ¿te Me parece? parece perfecto. Y vamos terminando. Hay varias preguntas de José Gertl, Alberto Zamora y Rafael Croda que están altamente vinculadas, ¿no? Eh, quiere sacar Estados Unidos a China de América Latina y el Caribe, ¿no? Este último documento de seguridad nacional plantea explícitamente de no incluir y sacar a los poderes y países extrahemisféricos, postdata China, ¿no? Esa es la explícita intención. ¿Lo logrará? Pues no sabemos, pero sí llama la atención, claro, que es, al menos desde mi perspectiva, es una estrategia too late, ¿no? Como dicen, que no reconoce 25 años de creciente presencia de China en múltiples sectores. Acá estamos destacando el tema del comercio, de infraestructura, de inversiones y de financiamiento. En todos los casos, aumenta, cae, no es siempre un aumento exponencial, no. En algunos casos hay bajadas, subidas, etcétera, pero en general la presencia china en el siglo XXI ha crecido en forma sustantiva y el reconocimiento de este proceso pues es muy tardío, ¿no? De pronto en 2022, 2023, Janet Yellen, todavía bajo Biden, destaca, no queremos que América Latina y México se conviertan en las puertas traseras de importaciones chinas, pero eso es 2023. Eh, Hay 2 décadas de profunda integración china. Yo diría, a ver, nunca digas nunca, todo proceso social puede hacerse retroactivo, pero no va a ser en un fin de semana. Incluso en el caso de México, que está en esta nueva relación triangular altamente presionado, ¿no? En el 2025 no hay una tendencia abrupta en el comercio exterior y creo que tampoco en las otras variables, ¿no? Para Mabel yo le diría, a ver, creo que no se trata acá de plantear en el informe y en otros estudios que China es el único país que está generando tendencias hacia inversiones, comercio con un componente verde o sustentable. Hay muchos otros países, Estados Unidos, la Unión Europea, países asiáticos, pero llama la atención que con la información desagregada que hemos logrado obtener recientemente, estamos simplemente destacando China es una opción, ¿no? Y está realizando proyectos de infraestructura en inversión extranjera directa sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, en la electromovilidad. Eso en general no está todavía suficientemente presente en América Latina y el Caribe. Por último, abordaría el tema de Gregorio Canales, un querido amigo que conoce muchísimo sobre la inversión extranjera directa en México. Y como bien indicas, México, como la mayoría, o yo creo que todos los países de América Latina y el Caribe, claro, no discriminan
en la inversión extranjera directa por países, ¿no? América Latina tiene un régimen altamente liberal, algunos dirán neoliberal, y no me importa de dónde vienen, pues si la inversión suiza es de un miembro de un partido fascista o un partido socialista, no es un criterio para aceptar o rechazar una inversión. Estados Unidos sí. Si es de un partido político comunista como en China, eso genera problemas y resulta en un desplome de las inversiones chinas en Estados Unidos, etcétera. Bienvenidos a un debate. Janet Yellen vino a finales del 2025 a México explícitamente para crear un grupo de trabajo con la Secretaría de Hacienda en México para copiar y pegar las regulaciones estadounidenses en México. Por el momento, al día de hoy, que yo sepa, esto no ha tenido, no se ha concretado, no se ha implementado, pero no me sorprendería que fuera el caso en las negociaciones del TMEC en los próximos semanas y meses. Ojo, eso requiere de cambios constitucionales en México y de crear grupos de trabajo que de pronto verifiquen cada transacción de inversión de toda la inversión extranjera directa en México y saber quién es el propietario último. Y bueno, vamos a discriminar que solo por partidos comunistas o también socialdemócratas o también fascistas. Hay nuevos partidos políticos en Alemania. Nos van a meter en una discusión por la cual incluso técnicamente, Gregorio, yo te diría, pues no estamos ni siquiera políticamente, ideológicamente preparados, ¿no? ¿A quién no queremos en México? ¿Queremos a católicos sí y a budistas no? ¿O qué? Bienvenidos, lo pongo con sarcasmo, pero es una discusión muy seria. Hoy no existe, como bien indicas, Greg, esta discriminación. Y ahí lo dejo. Adelante. Bueno, me alegra que has mencionado la importancia de la no discriminación y las negociaciones del TEMEC que ya vienen este año. Ambas cosas son muy importantes, yo creo, para realmente entender la dirección de la relación triangular, porque creo que la última década o 2 décadas incluso de las experiencias económicas de la región algo muestra la importancia para la estabilidad económica de sistemas, instituciones estables, transparentes y no discriminatorios. Y ese es el base de las relaciones externas económicas de la mayoría de la región. Entonces, la idea de introducir un poco de caos por empezar a verificar cada inversión o decidir cuáles se van a aceptar o no, según quién es el dueño. Eso es potencialmente abrir una caja de Pandora de abrir algo que ha sido tal vez editar o cambiar de manera radical algo que ha sido el base de la estabilidad económica regional. Entonces es la idea de cambiar esas cosas se hay que cuidar, se hay que pensar cuidadosamente de si se va a empezar a ir en esa dirección, bueno, cómo y cuándo, en cómo hacerlo de una manera confiable, que no parezca simplemente político. Pero de otra forma, es muy importante estar viendo las negociaciones del TEMEC, que están por pasar este año, pero hace poco el presidente Trump dijo que no le importa, que no es una prioridad para él. Entonces, ya bueno, ya sabemos que la administración Trump prefiere trabajar bilateralmente que multilateralmente. Y el tratado TEMEC es a su base un tratado multilateral, es algo esencial. Entonces, puede ser que las reformas o cualquier cambio al tratado pase por iniciativa de los países de México y Canadá, porque a Trump parece que no es tanto una prioridad para él. Bueno, por lo menos en la entrevista que dio hace un par de días, eso puede cambiar para mañana. Am, y si vemos
las actitudes de los gobiernos de México y Canadá, en particular en relación a esa oportunidad, hay, hay estrategias bastante diferentes que están mostrándose. Canadá, por ejemplo, produce muchas cosas que los Estados Unidos también produce. Entonces, aunque sean productos agropecuarios, productos minerales, ellos son una opción de sustitución para los Estados Unidos muy fácilmente desde el punto de vista de China, que se está teniendo tensiones comerciales con los Estados Unidos. No es solamente Brasil y Argentina que pueden beneficiar, como otros fuentes de soya, de carne, de hierro, de cobre, también ahí está Canadá. Entonces, el gobierno de Canadá está aprovechándose de esa oportunidad por estar negociando no solamente con China, sino también con Europa, viendo que tiene una geografía muy comparable a los Estados Unidos, produce la mayoría de los mismos bienes primarios que los Estados Unidos y está bien posicionado para poder aprovechar de esa tensión por fortalecer las relaciones económicas entre Canadá y Europa y Canadá y China. México no se encuentra en esa situación. Sus productos de exportación, aunque sean bienes primarios, aunque sean bienes manufacturados, no, no se desarrollaron con ojo hacia China, ojo hacia los Estados Unidos, más que, perdón, no se desarrollaron con ojo de mercados europeos o mercados chinos. Por casi un siglo, la política de maquiladora se ha dirigido hacia el mercado de los Estados Unidos. Entonces, si comparamos las estrategias de ambos gobiernos, de México y de Canadá, es importante recordar que sus oportunidades son muy diferentes y sus desafíos son muy diferentes. Más que 80% de las exportaciones México van hacia los Estados Unidos. Eso no va a ser una sorpresa para nadie aquí. Ustedes ya sabrán esa cifra. Pero eso no es la verdad para Canadá. Tiene otras opciones. Entonces, ahí se encuentra la presidenta Sheinbaum con menos opciones, con más desafíos. Puede ser que Canadá es el país que liderezca las negociaciones para el TMEC, porque ahí está con más opciones. Tiene un punto de empezar las negociaciones un poco más fuertes, pero la moneda definitivamente sigue en el aire ahí. Muchas gracias, Becky. Un par de últimas preguntas y respuestas a algunas preguntas. Pareciera, José Gertel pregunta, pareciera que hay una postura mucho más asertiva por parte de Canadá que de México. No estoy seguro, bienvenidos a una discusión si Canadá tiene muchas más opciones, no estoy seguro, pero claramente con la visita del primer ministro a China, bueno, pues ha generado debates, respuestas por parte de Trump, y habrá que ver si la mitad de las propuestas discutidas entre Canadá y China, si la mitad de estas se realizan. No estoy seguro, ¿no? La propuesta, la estrategia de México y particularmente de Claudia Sheinbaum ha sido mucho más, no sé si tímida, pero ha sido mucho más de buscar un diálogo y no entrar en un debate y en el enojo del presidente Trump. No estoy seguro cuál estrategia va a ser más relevante en estas muy prontas negociaciones con respecto al TEMEC. Pregunta Joel Castro, no sé, ¿sería valioso la participación de China, por ejemplo, en el proyecto interoceánico? Lo que estamos planteando es de que China está incrementando su presencia en múltiples ámbitos, incluyendo proyectos de infraestructura. Y cuando analizamos temas específicos, comercio, inversión, proyectos de infraestructura, nos encontramos crecientemente en el 2026 que en muchos ámbitos China hoy en día es el líder tecnológico. Entonces, esto nos lleva, cuando acabamos de hacer un largo estudio sobre México, China, Estados Unidos, uno se encuentra con que la composición de las importaciones mexicanas desde China, pues son más del 30%, son bienes de capital.
¿no? Entonces, sustituir importaciones del líder tecnológico es un reto, por decirlo bonito, porque entonces, ¿quién produce autos eléctricos si le voy a cobrar un arancel del 50%, ¿no? El Vaticano no. ¿No? Suiza tampoco. Estados Unidos, pues sí, pero un Tesla me cuesta 2 veces lo que me cuesta un auto eléctrico chino. Entonces, eh, el componente de convertirse crecientemente en el líder tecnológico tiene implicaciones realmente sustantivas, ¿no? Termino con la pregunta de María Teresa Cruz. ¿Tiene China o tuvo China la aspiración de atrapar a Venezuela? ¿No? De nuevo, es bien interesante. Yo te invitaría a revisar varios de los estudios en la red del Sechimex. Es bien interesante que la relación socioeconómica de China con Venezuela ha caído drásticamente en los últimos 10 años, drásticamente, no desde el 3 de enero del 2026. Con respecto al financiamiento, con respecto a inversión, hace 10 años que Estados Unidos, digo a Estados Unidos, que China no le ofrece financiamiento a Venezuela. 10 años, no 2 fines de semana, ¿no? Inversión china en Venezuela es prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, yo te diría, este lento divorcio entre Estados Unidos, entre China y Venezuela, tiene prácticamente una década, ¿no? En temas de comercio, es diferente, pero no se compara con Chile, Perú, Brasil, incluso Argentina con diferentes gobiernos, etcétera, ¿no? Entonces, bienvenidos a una compleja, profunda, muy dinámica relación, donde generalidades me temo que no ayudan, y yo terminaría simplemente invitando a leer el documento para comprender la profundidad justamente de la relación de América Latina y el Caribe, y no caer en simplismos de el pasado mañana vamos a deshacernos de China. Lo que se está planteando acá es que la presencia china, con diferencias por regiones, países, temas específicos, no es lo mismo infraestructura que comercio, pero en general como región y con diferencias por países, la presencia china es realmente muy sustantiva. No estamos diciendo buena, mala, etcétera. Estamos diciendo esto no se va a acabar en un fin de semana, ¿no? Yo lo dejaría ahí e invito de nuevo a revisar el documento que está en el portal ahí de la Universidad de Boston, e indicamos el portal, ¿no? Revísenlo, está en inglés y en español. Gracias. Becky, no sé si Ujú. quisieras decir algo más. Volviendo al tema de la trampa de deuda, es importante pensar en lo que significa esa frase. Tiene una definición específica. La definición es intencionalmente llegar a un punto de un país o un deudor debe tanto a un acreedor que el acreedor puede tomar activos. Ah, entonces, cuando China dejó de dar tantos préstamos a Venezuela hace una década, empezamos a oír preguntas, bueno, ¿habrá sido una trampa de deuda? Y nosotros como economistas, tratando de pensar en cosas probables, en evidencias empíricos, decidimos, bueno, ¿cómo se podría medir si es o no es una trampa de deuda? Bueno, la evidencia sería si se toman activos, si el gobierno china llega y decide que ahora el petróleo Venezuela le pertenece a ellos, si empiezan a poner un bloqueo al país que no permiten que vendan su petróleo a otros, o deciden que nadie más vaya a poder invertir. Nada de eso pasó. Eso fue 10 años de paciencia más que nada por parte de China. Incluso eso es reminiscente al economista Stephen Kaplan, que es profesor en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C. Y él dice que la relación entre China y Venezuela
no parece trampa de deuda porque China no parece haber podido atrapar a Venezuela, más bien parece lo opuesto, una trampa de acreedor, porque ya son 10 años que China tampoco recibe pagos por su deuda. No ha podido recibir pagos a su deuda desde que los Estados Unidos pusieron sanciones en el petróleo, porque el petróleo venezolano se refine en los Estados Unidos. Entonces China, que estaba recibiendo pagos a su deuda por cargos de petróleo de venezolanos que se refinían en los Estados Unidos. Ahora China no puede recibir pagos de su deuda hace una década. No está dando nuevos préstamos, pero tampoco está recibiendo pagos para sus préstamos anteriores. Entonces, ¿quién está atrapado? ¿Venezuela o será China que está atrapado? Porque ahí está con un pasivo que no se paga realmente. Y estamos viendo, bueno, si China no está poniendo bloqueos del petróleo, si China está no decidiendo a quién puede vender el petróleo, Venezuela, no puede ser una trampa, pero hay otro país que sí está poniendo esas reglas. Hay otro país que sí está decidiendo a quién puede vender petróleo, la Venezuela, y no es China. Entonces, si estamos tratando de ver las cosas a través de una lente de evidencias empíricas, simplemente no coordina, no refuerza la teoría de la trampa de deudas. Yo como economista estaba abierta hacia la posibilidad, pero simplemente no vimos la evidencia de eso. De hecho, lo que vimos es que China simplemente, como dijo Enrique, hemos visto tal vez un divorcio lento de que China se ha alejado poco a poco de estar tan expuesto a un país que no puede estar pagando su deuda porque no puede estar vendiendo el petróleo, no puede estar refinando ese petróleo en los Estados Unidos para poder pagar la deuda. Entonces China simplemente lo hemos visto más que nada retrocediéndose un poco, dando espacio un poco. Porque ¿qué otras opciones tiene realmente? Pero otra cosa, antes de terminar, yo no soy solamente economista de desarrollo, sino también economista ecológica y no estaría haciendo mi trabajo completamente si no compartiera una diapositiva más con ustedes que brinqué por ella cuando estaba primero presentando los resultados. Realmente no pasé mucho tiempo con ella, pero quería mostrarles cuando hablo de productos agrícolas. Quiero mostrarles lo que realmente, lo importante que son, que no es simplemente una cosa de Brasil, una cosa de Argentina, que no tiene implicaciones a nivel mundial. Quiero enfocarme un poco en lo que son los mercados de comercio a nivel mundial de los dos sectores agrícolas más importantes en la relación al China. Primero, a la mano izquierda ahí está la soya y a la derecha está la carne de res. En ambos gráficos se ven regiones de la mano izquierda que son exportadores de ese producto. En azul vemos América Latina y el Caribe dividido por los países principales exportadores y en otros colores vemos otras regiones exportadoras. En la mano derecha de ambos gráficos, de cada gráfico, están los importadores. Entonces, primero, fijándonos en la soya, podemos ver que la región ALC exporta 2/3 de la soya al nivel mundial. Esa- Son dominantes los productores de la soya de la región de América Latina y el Caribe. Ya dado las tensiones comerciales más recientes entre Estados Unidos y China, lo que se va a estar sufriendo, esas cifras son del 2024, entonces antes de las tensiones entre Trump y Xi que empezaron de nuevo en 2025. Entonces, esto fue el retrato anterior la segunda administración de Trump. Entonces, lo que se está sufriendo es esa barra dorada aquí entre América del Norte y China. Pero China está muy bien posicionada para poder simplemente sustituir importaciones ¿de dónde? De Brasil, más que nada, claro. Y el Brasil, eso es un punto muy importante para el manejo de recursos naturales y la economía en Brasil, porque Brasil está en este momento discutiendo la posibilidad de levantar, de cerrar lo que es el moratorio de la soya en la Amazonía, que fue un acuerdo voluntario entre vendedores de soya a nivel mundial de no comprar ni vender soya de Brasil asociado con deforestación reciente. Pero
se está debatiendo en estos días levantar ese moratorio, dejarlo en el pasado. Entonces, esto es algo muy importante de ver porque hay una posibilidad muy fuerte de que se expanda muchísimo la producción de soya en Brasil por el frenamiento de esta barra dorada, que esa barra de azul claro vaya a expandirse bastante en una manera tal vez no bien regulado. En el mercado de la carne de res, la región de ALC representa casi la mitad de la carne de res al nivel mundial. Realmente es irreemplazable. No se puede reemplazar esas fuentes de carne de res. Hay que mencionar que en China el mercado de importación de la carne de res realmente empezó hace no muchos años porque fue un problema con el fiebre africano de puerco que afectó tanto su insumo de carne que la carne de porcino la carne porcina se imagina mucho superior, preferible dentro del mercado chino que la carne de res. Pero la carne de res empezó a introducirse a China como un sustituto cuando la carne de puerco era difícil de encontrar y comprar durante un problema en su propia producción de la carne de puerco. Ahora, desde aquel tiempo, la carne de res como producto ha subido tanto en la canasta de las exportaciones a China que ahora esa relación representa la mitad de todo el comercio de carne de res al nivel mundial. En solo, digamos, 5 años, subió hasta este nivel. No es el único proveedor, pero todavía es muy, muy importante. Y este es el sector más asociado con la deforestación amazónica que cualquier otro sector en la economía brasileña. Entonces, es muy importante estar viendo la regulación y el manejo de este sector en el contexto del manejo ambiental de la región, ya que Brasil está trayendo conferencias a nivel mundial sobre el cambio climático, el manejo de recursos naturales. Este es un asunto que es importante estar viendo en ese contexto. Mientras tanto, sin embargo, China ha puesto medidas de salvaguardas. El precio de la carne de res ha bajado tanto y el insumo de carne de res de América del Sur ha subido tanto en el mercado chino que China ha puesto medidas de salvaguardas, que significa que han estudiado los precios a nivel mundial y ven que es un peligro a sus propios productores. El insumo de carne de res desde América del Sur llegó tan de repente y de tan gran escala que ahora está amenazando a productores de carne de res dentro de China y China está poniendo cuotas máximas para importar desde Brasil y Mongolia la carne de res. Entonces, eso será el factor limitante a ese sector. Pero esos sectores yo sé que no son lo más importante desde un punto de vista de la economía mexicana, entonces puede ser que no llama tanta la atención, puede ser que no se encuentran en los periódicos de tanta forma que los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial, las tecnologías del futuro, son realmente la tecnología del pasado más que nada, pero están creciendo muy fuertemente en su importancia y se pueden estar levantando algunos límites a su importancia. Perfecto, muchas gracias, Becky. Yo solo terminaría a los que les interesa el caso de Venezuela específicamente, los invito a revisar varios estudios que ha hecho nuestro colega, amigo Carlos Eduardo Piña sobre el tema del financiamiento de China en América Latina, inversión, proyectos de infraestructura, etcétera. Están en los portales del Sechimex y de la red, ¿no? Y yo terminaría invitando a difundir y a leer el esfuerzo que hemos hecho conjuntamente Becky y yo. Es una invitación a profundizar la reflexión sobre China en la región, como estamos viendo con Becky, con importantes diferencias entre países y no solo de América del sur y la región más al norte, sino que dentro de las mismas regiones hay, en fin, diferencias incluso importantes, ¿no? Eh, por mí sería todo. Becky, no sé si quisieras decir algo más. Es todo para mí también. Ha sido una discusión muy interesante. Aprecio mucho la participación de todos y las
preguntas muy interesantes e importantes que se han hecho. Fantástico. Les recuerdo la presentación y el video va a estar hoy en la tarde, a más tardar mañana temprano, y también los PowerPoints, si me lo pudieras enviar, Becky, los subimos ahí al portal del Sechimex y nos vemos en 2 semanas de nuevo con el siguiente ciclo de conferencias, ¿no? Muy buenas tardes a todas y muchas gracias, Becky. Querido. Gracias a ustedes. Saludos a todas allá en Boston. Chao. Igualmente. Buen día, hasta luego.